Bueno, ahora sí, como no pasó nada, empecemos la clase de cero como que no había nadie. Y lo que vamos a hacer hoy entonces es hacer primero el repaso de grafos, vamos a practicar Dijkstra, vamos a hacer el Kahoot y vamos a hacer los recorridos DFS, BFS y topológico. Y ya está, y nos vamos. Casi nada. Esta parte va rápido igual, porque ustedes ya saben grafos, ya lo vieron con Nico el otro día. Ya vieron las clases del cuatrimestre pasado y el cuatrimestre anterior y los demás. Así que me van a saber decir bien qué es cada cosa. Pero creo que están las respuestas junto con las preguntas acá. Pero vamos a las definiciones. Empecemos por acá. ¿Hasta las 10? No, que hasta las 10. Hasta las 9. ¿Cuánta fe lo...? Sí, les tengo fe. ¿Por qué no? Se te congeló el chat. Puede ser. Puede ser. Déjame ver. ¿Está el chat ahí? ¿Cerré el chat? No cerré el chat. No. No sé qué pasó. En fin. Basamos algunas definiciones. Un grafo. Decíamos que un grafo era un par ordenado G con B y E, ¿sí? Donde B era el conjunto de vértices o nodos. Siempre, digamos, no somos muy consistentes con el tema de la notación. Decimos vértices o nodos intercambiablemente. Así que, bueno, ya se acostumbrarán. Es el conjunto de aristas o arcos, ¿sí? Básicamente esto es lo que vieron como grafo el otro día. Alguno, creo que, no me acuerdo si alguien preguntó el tema de, pero esto tiene algo que ver con árboles. Sí, tiene algo que ver con árboles. Un árbol es un grafo, pero no todo grafo es un árbol. ¿Se acuerdan cuál era la definición de árbol? No. Perfecto. Me parece bien. Grafo conexo y sin ciclos, no más de un padre por nodo. Que los nodos tienen que tener solo un padre. Bueno, alguno pudo haberle pegado en el Kahoot cuando salga esa pregunta, si sale. Creo. No es que no. Eh, ¿Eh? No, nada, Ya, no, ya va a no, venir no más podía adelante. volver para arriba. Decíamos entonces que un grafo era dirigido si las aristas tenían sentido, ¿sí? Cuando dibujamos con flechita, lo que decimos es que nosotros podemos navegar la flecha en ese sentido. Yo puedo ir del nodo A al nodo B. Qué horrible que quede el rojo sobre ese color. Pero no puedo ir del B al A. ¿Por qué? Porque la flecha va en ese sentido, ¿sí? No puedo ir en contra de la flecha. En el caso de un grafo no dirigido, un grafo que no tiene flecha se llama no dirigido. El grafo dirigido se llama dirigido o digrafo, ¿sí? La única diferencia es si tiene flecha o si no tiene flecha. Si no tiene flecha, puedo ir de A a B y de B a A, no hay ningún problema. Decíamos que un grafo era pesado si las aristas tienen peso, ¿sí? No hablamos de los vértices. ¿Los vértices pueden tener un peso asociado? Sí, ¿qué significa? No sé. Bueno, pero acá hablamos de las aristas. Las aristas tienen un peso asociado y eso es lo que va a hacer que nuestro grafo sea pesado. Por ejemplo, el que vieron para los caminos de Dijkstra y caminos mínimos, ¿sí? El peso de la arista puede representar lo que sea. No me acuerdo que vieron el otro día con Nico, si habían visto la longitud del camino, si habían visto el costo del peaje, si habían visto, por ejemplo, no sé, vieron que en Google Maps cuando ponen que se pone el camino en rojo o el camino en verde, bueno, el rojo es más pesado porque hay más tránsito, ¿sí? Ese tipo de cosas. El orden de un grafo es la cantidad de vértices. Entonces, tenemos un grafo de orden 5. ¿Por qué? Porque tiene uno, 2, 3, 4, 5 vértices, ¿sí? Ese es el orden del grafo. El tamaño del grafo es la cantidad de aristas. Son todas definiciones que son. Generalmente no las usamos, pero digamos, ya que están en la parte teórica las damos, ¿sí? El tamaño es la cantidad de aristas, el orden es la cantidad de vértices. El grado de un vértice es la cantidad de aristas incidentes para un vértice, ¿sí? Obviamente. Entonces, este vértice, ¿cuántas aristas tiene? Tiene uno, 2, 3, ¿sí? Entonces tiene grado 3. Este tiene grado 2. Este tiene grado 3 y así. Bueno, acá decía grado 2, grado 3. Un grafo es nulo si no posee vértices ni aristas, ¿sí? Vacío si posee vértices pero no aristas. Es distinto, ¿sí? Nulo, la nada misma. Vacío, puedo tener vértices. De hecho, por lo menos uno tengo que tener, si no sería nulo. Tengo vértices pero no hay nada que los una, ¿sí? Entonces el grafo está vacío. Acá venimos a la parte de las formitas de grafo, ¿sí? Una arista es un bucle cuando conecta un vértice consigo mismo.
Y un grafo es simple cuando no posee ni bucles ni aristas paralelas. En este caso, estas son aristas paralelas, son aristas que unen a los mismos vértices. ¿Sí? ¿Podemos considerar esta como una arista paralela? No, es un bucle. No sé qué dice la bibliografía al respecto de los bucles, si son paralelas o no. Me parece que no. Pero bueno, si tuviese dos bucles, quizás. Grafos no simples, entonces, son estos, de acá para allá, que tienen bucles o aristas paralelas. Grafos simples son todos los demás. ¿Sí? Completo cuando contiene todas las aristas posibles. Entonces, por ejemplo, en este grafo, o en este que se ve más fácil, tengo un grafo, una arista de A a B. Y es todo lo que hay. No es posible que exista otra arista. ¿Sí? Por supuesto, porque una arista paralela está bien, pero es una arista está repetida, ya están unidos esos vértices. ¿Sí? Entonces, la idea es que todos los vértices están unidos con todos de una forma directa. ¿Sí? En este caso no. En este caso, desde este vértice yo puedo llegar a este vértice, pero no están unidos directamente. ¿Sí? Entonces el grafo no es completo. Le faltan aristas. Todos estos son incompletos porque hay aristas que les faltan. ¿Sí? Faltaba este también. Ahí está. ¿Sí? Completo, incompleto. De un completo puedo ir de cualquier vértice a cualquier otro con un solo salto. Camino. Camino es una secuencia de vértices unidos por aristas. Por ejemplo, empiezo acá, voy acá. El caminito rojo es un camino. En un camino no puede haber vértices repetidos. A menos que pase algo. Estos son diferentes caminos. ¿Sí? Ven que camino rojo, camino verde, camino naranja, camino lila, no se repiten los vértices. El único motivo en el cual se pueden repetir vértices es que sea un camino cerrado, un camino que empiece y termine en el mismo vértice. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese este camino, es un camino cerrado donde se repite el primero y el último. ¿Sí? Pero es el único caso. En general, camino abierto no repite vértice. ¿Sí? Cuando un camino empieza y termina en el mismo vértice, se le dice ciclo. Un grafo es Perdón, as. Lucas. ¿Sí? El otro día definimos camino como un recorrido a través de un grafo. Y después dijimos que camino simple es un camino que pasa solamente una vez por los vértices. Me están cambiando la definición para acá, me parece. Es un camino, sí. O sea, Claro. junto las definiciones, tipo, es lo mismo. Un recorrido que pasa solamente una vez por vértice. En el segundo No renglón me. quizás haya faltado en un camino simple. No puede haber vértices repetidos. Puede ser. No te lo niego. Sí, puede ser. Pero no me gustó la definición que diste, no, porque. No porque estuviera mal, sino porque suena a que tenés que pasar por todos los vértices y no es así. Pero sí, entiendo lo No, que no, vas. no. O sea, que no repite, digamos. Sí, sí, puede ser que esto sea para los simples nada más. Pasa que los otros no tienen nombre, son caminos no simples, creo. Claro, caminos. Ahí me hacen dudar, tendría que buscar en la bibliografía, no me acuerdo de eso. Vamos a buscarlo. Tenemos acá. Vayamos a Wikipedia. Es siempre el escape. Camino simple. Camino. Así ya queda la respuesta junto con la pregunta. Camino. Sucesión de vértices que empieza y termina en vértices. Sí. Tiene precedentes de secuencia. Están conectados. Si existe un camino que forma una trayectoria para llegar a el otro. Sí. No resuelve la pregunta, me parece. No. No dice nada. A ver. Camino. Acá. Claro, un camino. Acá este es el que decimos nosotros. Caminos cuando son todos los vértices diferentes. Sí. Ya no sé cómo se traduce esto, si es como una traza o qué, donde todas las aristas son diferentes. ¿Sí?
Y acá este Eso- tampoco sé cómo lo traducirían literalmente, porque una caminata, sé. Acá sí, es la que dicen ustedes, se puede repetir todo, me imagino. Finito o infinito. Pero el que estamos definiendo nosotros es camino. Eh, claro, algunos autores no requieren que todos los vértices sean diferentes y usan el término camino simple. Sí, bueno, ahí está la diferencia, que algunos autores lo definen diferente. Así que bueno, digamos que según algunos actores es correcto lo que estoy diciendo. Es que ahí esas definiciones me parece que son de nada que ver, pero creo que son de semi-euleriano y semi-hamiltoniano, las que están ahí. Tipo, y que ¿Qué camino nada entonces? más junto a los vértices. ¿Del camino qué? O sea que esas dos definiciones que están ahí son definiciones particulares de tipos de caminos, y un camino nada más es un conjunto de aristas para llegar de un vértice a otro. Pero según distintas definiciones, me estás diciendo vos. Sí, No me podés pero comparar dos definiciones distintas y decir que, digamos, es una o es no, la no, no, otra. Porque definiciones tienen, de lo tienen el mismo mismo, pero nombre. distintas. Claro, por eso digo. Sí, como que le cambien, le pone nombre camino y le pone la definición de otra cosa. Bueno, igual esto puede ser muy ambiguo, ¿no? Tampoco es. Claro, Vamos aquí a la está. Biblia. Acá dice camino simple, a veces traducido simplemente como camino. Es un camino sin vértices repetidos, que es la que estamos hablando nosotros. Es un camino. Camino simple es simplemente camino. Bien. El que Si no, dicen después lo ustedes revisamos es, bien en la bibliografía y ya está. claro, es recorrido el que dicen ustedes. El camino no simple, digamos. Sí. Pero bueno, debería fijarme qué bibliografía puse en la página de la materia y ver qué dice ahí. Básicamente es eso. Sí, hay una inconsistencia con las definiciones. Lo que sí decíamos es que cuando el camino terminaba en el mismo lugar donde empieza, es un ciclo. ¿Sí? Y esta es la parte importante, porque si un grafo tiene ciclos o no tiene ciclos, después me va a ayudar a definir algunas cosas. ¿Sí? Un grafo es acíclico si no posee ciclos. Como en este caso, por ejemplo, si yo empiezo desde este vértice A y empiezo a hacer un camino, con la definición que dimos, si yo no puedo repetir vértices, es imposible que termine el camino en A. ¿Sí? No hay forma. Vaya por donde vaya, no hay forma de volver a A sin repetir un vértice. De hecho, esto se cumple para cualquier... No importa de qué vértice empiece, para cualquier vértice donde empiece, yo no tengo forma de volver a ese mismo vértice sin repetir uno anterior. Bueno, a menos que me digan, bueno, venís acá y volvés, está bien, pero no. Eh, en un grafo con ciclos, ¿sí? Se ve rápidamente que eso sí es posible. ¿Sí? Y es... No, más adelante. Bueno, eso después me va a servir para definir otra cosa. Un grafo no dirigido es conexo si para cualquier parte de vértices existe un camino entre ellos. ¿Sí? Este es el que más fácil se ve porque nos queda algo que está desconectado, decimos que es no conexo. ¿Sí? No hay forma de llegar a este vértice. Tendría que saltar. ¿Sí? No existe ningún camino. Entonces, si tengo todos los vértices conectados, tengo alguna forma de llegar a todos los vértices, el grafo es conexo. Si no, es no conexo. Y un caso particular de esto es cuando tenemos grafos dirigidos. ¿Por qué? Porque que dos vértices estén unidos por una arista no me garantiza que yo pueda ir de un vértice al otro. ¿Por qué? Por la flecha justamente. Entonces, para el caso de dirigido, no tenemos dos casos, sino que tenemos tres casos. Tenemos fuertemente conexo, es igual que antes. Yo desde cualquier vértice que agarro el vértice A, por ejemplo, desde este vértice puedo llegar a cualquier otro vértice del grafo. ¿Sí? Puedo venir acá, puedo llegar acá. ¿Cómo? Viniendo por acá, digamos, tengo que dar una vuelta, pero puedo llegar. Puedo llegar a este, ¿sí? Puedo llegar a todos. Y si empiezo, por ejemplo, desde acá, lo mismo. Desde acá puedo ir acá, puedo hacer este salto para venir acá y puedo hacer este salto para llegar acá. ¿Sí? No importa desde dónde empiece, puedo ir a cualquier otro lugar. Entonces, en ese caso se dice que es fuertemente conexo. Si no pasa eso, por ejemplo acá, yo empiezo desde acá y desde acá puedo ir hacia acá, puedo ir hacia acá, ¿sí? No puedo ir hacia ahí. Puedo ir hacia acá. Ah, sí, puedo ir hacia ahí porque puedo bajar y venir acá, ¿sí?
Pero la inversa no es cierta. ¿Por qué? Porque de este vértice solamente salen flechas, no entra ninguna. Entonces, por ejemplo, desde acá es imposible llegar acá. No hay forma. En ese caso, lo que se analiza es decir, si yo ignoro el sentido de las flechas, ¿puedo llegar? Y la respuesta es sí. Si vos ignorás el sentido de la flecha, podés llegar. Y en ese caso, se dice que tu grafo es débilmente conexo. ¿Sí? Está conectado, pero no es tan fuerte la condición como en este caso. En este caso es, puedo llegar de cualquier vértice a cualquier otro respetando el sentido de la flecha. Acá no, acá es, puedo llegar desde un vértice a cualquier otro ignorando el sentido de la flecha. ¿Sí? Entonces este se llama débilmente conexo. Y el último caso es igual que antes, no conexo, ¿sí? Hay un vértice que está completamente aislado. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción? Es- ¿No? Sí. Aquí está. Y acá llegamos al final, a la pregunta que habíamos planteado antes, es ¿qué es un árbol? Un grafo es un árbol si es conexo y acíclico. Ya vimos que era conexo, recién lo vimos, o sea que no hay vértices sueltos como este. Y acíclico que no tengo, si yo empiezo desde acá, no hay forma de hacer un camino que vuelva hacia ahí, digamos, pasando por un vértice, sin pasar por vértices repetidos. ¿Sí? Digamos, no hay forma, no tengo forma de volver. Entonces, conexo y acíclico es un árbol, si no es simplemente un grafo genérico. ¿Sí? Genérico, no tiene nombre específico. Un no árbol, si quieren. Bien, hasta ahí. Eso sería el repaso de lo que hicieron el martes pasado, en realidad. ¿Sí? Y vieron esto más Dijkstra, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué vieron de Dijkstra? Porque ahora siguen recorridos que era de lo de esta clase, pero eso lo dejamos para después. ¿Qué vieron de Dijkstra? ¿Quién me sabe decir qué es Dijkstra? Un algoritmo que te garantiza un camino el camino más corto entre un vértice y otro en un grafo. Algo así, pero no. Algo así. Una forma de encontrar el recorrido más óptimo desde una posición. Casi. Un algoritmo para tener la distancia mínima hacia cada nodo, dado que empezás desde cierto nodo. Un grafo con características, digamos, con peso. Un grafo pesado, sí. Un algoritmo que recorre un grafo de la forma más barata, no. Ahí ya no. Bueno, están cerca, sí. Necesitas un grafo pesado, ¿sí? Y el algoritmo, ¿qué hace? El algoritmo recorre un grafo pesado buscando ciertas cosas. ¿Qué va a buscar? Va a buscar el camino de distancia Ah, mínima desde ese vértice origen hacia todos los demás vértices del grafo. No le decimos necesariamente todos los demás. ¿Qué? perdón, ¿le decimos distancia? ¿Sí? Peso, distancia, como quieras, sí. Lo llamamos distancia en realidad, porque siempre se usa para distancia. Ok. Pero en realidad el peso de la lista puede ser cualquier cosa. Puede ser distancia, puede ser peso propiamente dicho, puede ser velocidad, puede ser costo, puede ser un montón de Que tenga cosas. menor módulo del peso. Em, lo del módulo te la debo, porque si vos tenés distancias negativas, Ah, claro. Bueno, no puede tener una distancia negativa. bueno, sí. ¿Sabes que no me acuerdo si Dijkstra funciona con distancias Creo negativas? que no. Creo que era todo. ¿Sabes qué? Creo que dijeron en alguna parte que era todo positivo, Nico. Puede ser. Ahí dice. Nico dijo que en el chat. Ahora que lo mencionás, me parece que me acuerdo que lo dijo muy puntualmente. No, Nico, Nico dijo que podías, porque podías ir, no sé, como que te decía el caso de que, no sé, te pagaban cuando ibas a un lugar y estabas buscando el costo, entonces podía No, es ser que. negativo, que te retribuían. No, bueno, que sea Dijo posible que un costo existía. negativo, sí, es recontra posible. Ok. La pregunta iba más al Entonces tema estoy de si equivocado. Dijkstra me parece que sí resuelve el caso de negativo. Hay otros algoritmos, por ejemplo el de Floyd me parece que no funciona para esos negativos. Pero debería fijarme. Lo que estoy buscando es. Ah, no, dice que no. En este caso no. Dice que no. Estoy buscando mi pizarra. ¿Dónde está la pizarra? 22 clases. Acá está.
Bizarro, como sea. Porque vamos a agarrar un grafo y vamos a hacer un Dijkstra. De hecho, podría agarrar el grafo que usamos todos los cuatrimestres, pero no sé si lo tengo. Así que no lo vamos a buscar. Vamos a armar un grafo cualquiera y vamos a hacer un Dijkstra. Y quiero ver qué tal estamos con eso. Vamos a agarrar esta. Ahí está. Fuente, mis apuntes en mayúscula. Bueno, ponele. Agreguemos uno más. No, ahí. Creo que estamos bien. Básicamente así armo los exámenes finales. Agarro así un grafo, tiro unos puntitos, los uno con flecha, con algunas aristas. Les tiramos números. ¿Está? Este con este, y este por ahí con este. Y creo que ahí más o menos vamos a andar. ¿Qué más podemos unir? Creo que está bien para empezar, pero bueno, hagamos también este con este. Ya estamos bien. Estamos bien así. Oh, botón equivocado. Ahí está. Bien. Entonces, dijimos que para hacer Dijkstra lo primero que necesitamos es un grafo pesado. ¿Sí? Entonces, agreguémosle pesos a las aristas. Pongamos acá un 3, acá un 1, acá un 2. Acá pongamos otro 1. Acá pongamos un 4. Acá pongamos un 7, ¿por qué no? Y acá pongamos un, no sé, un 1. Y acá un 4 y un 2. No sé, Si quizás te no es la haces mejor. el gracioso y no pones pesos, ¿todos son uno? O sea, ¿se asume que todos son uno? Si no tiene peso es porque me equivoqué, digamos. No es muy chistoso, pero no. No puedes suponer, tendrías que preguntar en el examen. Si yo les digo, supongo que es uno, sí, pero creo que me ha pasado a veces que me olvidé de poner algún peso, pero no puedes suponer, tendrías que preguntar. Ok. ¿Cero? No. ¿Qué sé? Claro, acá no podés tener una distancia negativa porque en la suma del algoritmo se te va todo a cualquier lado, ¿no? Es que es complicado porque vos siempre arrancás. Sí, yo supongo que no funciona con negativo. Podría buscar Wikipedia de nuevo, pero supongo que no, porque vos lo que haces es, vas agarrando el camino más chico y suponés que todos los caminos, el resto de los caminos como son mayores, nunca va a poder ser esa la solución. Entonces, si después de repente te bajan el número, todas las otras que antes no eran posibilidades, ahora son posibilidades. Eh, Debería buscarlo, pero me parece que no. Me parece que no va a funcionar con negativo, pero podría ser que funcione, no me sorprendería. Lo que sí funciona es con grafos dirigidos, sí con grafos dirigidos funciona. Sí, hay algoritmos que no funcionan según ciertos casos. Me parece que este no servía para negativos, pero sí para dirigidos. Tendría que buscarlo. Bueno, alguno que lo googlee por ahí nos tiene la respuesta posta. Pero bueno, supongamos que yo digo quiero empezar a recorrer el grafo desde... ¿Desde qué vértice? No sé, díganme ustedes. Desde de abajo de todo. Desde este. Bueno. Este es el nodo A. Empezamos desde A. ¿Sí? Y desde A yo voy a querer llegar al resto de los vértices. Por ejemplo, B, C, control C no, C, y etcétera. Bueno, ¿cómo arrancamos? Chequeabas el peso de todos los vértices, no sé cómo es el nombre, siguientes, adyacentes, Adyacentes. adyacentes. Y te dirigías al de menor peso. O sea, al que te costaría menos llegar, porque en realidad no tiene peso, el vértice tiene Bien. peso. En general lo que hacemos es una tablita de este estilo, donde decimos vértice, distancia y ponemos anterior a veces también para poder después ir para atrás en el camino. Pero por ejemplo, empezamos por A. Tengo A. ¿Sí?
vértice, distancia. Bueno, sumamos una distancia anterior. DA, ¿sí? B, C, D, E, F, porque me dio fiaca buscar las otras. Dijimos que empezamos por A, ¿sí? Entonces estamos en A. Lo que hacemos es, como dijo el compañero, buscamos la distancia a los adyacentes. Inicialmente las distancias son todas desconocidas, suponemos que es infinito, ¿sí? Yo no conozco nada. Supongo que para llegar a los otros vértices la distancia es infinito porque no sé cuánto es. Y empezando por A digo, ¿qué distancia tengo desde A hacia A mismo? Bueno, la distancia es obviamente 0. ¿Por qué? Porque ya estoy parado en A. Y los adyacentes son B, C, D y E. ¿Sí? Y lo que hago es actualizar una tabla de las distancias. Para ¿No llegar... había como unas listitas de visitados, no visitados, como para ir tachando? Sí, pero vamos tachando acá. Bueno, Vamos tachando. Yo estoy visitando A, me dicen. ¿Sí? Estoy visitando A. Me dijeron, fíjate la distancia a los adyacentes. Los adyacentes son B, C y D. ¿Qué distancia tengo? Bueno, a B tengo distancia 4. Bueno, claramente esto tengo que desactivarlo porque si no me va a hacer más desastre. A B tengo 4, debe hacerlo más chiquito. A C tengo 2. Y a D tengo 1. ¿Sí? Ese es el primer paso. Entonces, ¿qué pasó? Visité A. Lo tachamos, así se quedan tranquilos. Y a E que tenés 7 también. Y a E que tenía 7 también. Menos mal que lo pusimos. ¿Eh? A F todavía la distancia es infinito. ¿Por qué? Porque no sabemos llegar hasta F. ¿Sí? Ok. El segundo paso, una vez que ya terminé de visitar A, bueno, el anterior de A no existe, digamos, este es el primero. ¿Sí? No tiene anterior, empezamos por ahí. Una vez que hicimos esto, el siguiente paso es elegir de la tabla el que tiene menor distancia. ¿Cuál es de la tabla el que tiene menor distancia? D. D. ¿Sí? D es el de menor distancia, tiene distancia 1. Entonces lo que voy a hacer, voy a visitar D. Y lo que voy a hacer es lo mismo de antes. Voy a fijarme los adyacentes y voy a actualizar la distancia desde A. ¿Sí? Entonces, yo sé que estoy en D con distancia 1. ¿Sí? Pasé A con distancia 0. Yo sé que mis vecinos son A, C y F. Empecemos por F. La distancia de D a F es 3. ¿No? Sí. Pero sin embargo, acá no voy a poner un 3. ¿Por qué? Porque tenés que sumar la distancia de A a D. Porque yo lo que estoy fijándome es la distancia desde A. ¿Sí? Entonces, la distancia desde A no va a ser 3, sino que va a ser la distancia de D a F, pero la distancia de A a D. ¿Sí? Lo que me costó llegar a D y lo que me cuesta llegar a F desde D. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en D con distancia 1, para llegar a F necesito agregarle 3 unidades más. Entonces, no voy a tener un 3, sino que voy a tener un 4. ¿Sí? Qué feo, qué horrendo ese 4. No importa, ¿eh? Un 4. ¿Sí? Entonces ponemos un 4. ¿Qué más hacemos? Nos fijamos C. De D a C tengo distancia 4, más 1 tengo distancia 5. Me fijo en la tabla. Antes tenía un 2. Ahora tengo un 5. ¿Cuál es menor? ¿La nueva o la que ya tenía? La que ya tenías. La que ya tenía. Entonces sigue en 2. ¿Sí? ¿Y F le vas a poner anterior o es después de todo? Sí, a todos le tengo que poner anterior, no le puse a ninguno. Ok. Este viene desde D y todo lo demás viene desde A. La distancia que está en la tabla actualmente es a esos nodos viniendo desde A. ¿Sí? Bien. Ahí está. Y no me queda nada más. ¿Sí? Porque si yo intento actualizar A, la distancia de DA es 1 más 1, 2 y va a ser menor que 0. Va a ser mayor que 0, ¿sí? Entonces no lo actualizo. Entonces ya hice eso. Eso significa que ya recorrí D. ¿Sí? Y lo que voy a hacer de nuevo, ¿qué es? Fijarme en la tabla cuál es el numerito menor, que en este caso es C con distancia 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me paro en C, busco los adyacentes. En este caso, el único que me interesa es este. ¿Por qué?
que de hecho vamos a cambiarlo para que sea más interesante. ¿Está? Me interesa este, ¿por qué? Porque D y A ya fueron visitados, digamos, en la tabla, no se van a actualizar. Así que de C a B tengo distancia 1, más 2 son 3. Yo antes en B tenía 4, bueno, ahora tengo 3. 3, no desde A, sino desde C. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces terminé con C. ¿Cuál es el menor de la tabla? B. B. Entonces visito B. Voy a B. ¿Qué voy a actualizar? Una Voy a... pregunta, ¿Qué? una pregunta. Sí. Si hubiera quedado con peso 2, ahí Sí. ¿qué camino elegís? ¿Ir de A a B o tomar el C y después B? Tipo, porque tiene el mismo peso. Sí. Ah, no si me quedaba con distancia 2, si me quedaba con distancia 4. Claro, si el de C a B era 2, decía. Lo mismo, cualquiera. Ah, elegís cualquiera. Ok. Es que en realidad eso, cuando vos programás el algoritmo, te programás, che, buscá el menor. ¿Y cuál es el menor? Mira, tenés 3 menores. ¿Cuál es? Y el primero que aparece. No sé. Claro. Entonces el primero que aparece es ese, usas ese. Entonces en este caso recorrimos, vamos a visitar B. Como B, digamos, C es visitado, estos no se van a actualizar. F, digamos, todavía no lo visité, se va a actualizar, no sé, es 3 más 1, 4. Yo a F tenía distancia 4, ¿se va a actualizar? No. ¿Por qué? Porque ya estaba el 4, ¿sí? Ya tenía un 4, no lo actualizo. No es menor el nuevo camino que encontré. ¿No te da Eh, 5? ¿O estás haciendo el caso en el que fuese distinto? no, es que la distancia a B es 3. 3 más 1, 4. Ah, ok, claro. Entonces todo queda como está, ¿sí? Visité B. Agarro de nuevo el menor es F con distancia 4. F con distancia 4. Voy a intentar actualizar B, que ya está visitado, D está visitado, E no está visitado, y me da 4 más 1, 5. Yo tenía un 7, 5 es menor, me quedo con el 5. ¿Sí? Me quedo con el 5 viniendo desde dónde? Desde F. Ya terminé de visitar F, me queda E, que bueno, básicamente no va a poder hacer nada porque no hay nada más para actualizar. Y este sería el resultado, ¿sí? Entonces, yo con esta tabla puedo saber cómo visitar cada nodo con la menor distancia posible. Por ejemplo, si yo quiero ir, al nodo E, por ejemplo, si yo quiero ir de A a E, ¿qué recorrido hice? Bueno, empezando por E, voy para atrás. Vengo, E. Antes de E, ¿quién venía? F. Antes de F, ¿quién venía? D. Antes de D, ¿quién venía? A. Entonces el camino de A E más corto es este, ADFE. ¿Sí? Es el camino más corto posible. ¿Está bien? Eso es Dijkstra, básicamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Discúlpame, Sí. tengo una consulta. Esto de, o sea, vos definiste un camino de A a E. Sí. ¿Eso porque lo decidiste vos como si fuese, como si hubiese sido la consigna, o no? No. O sea, o... Mira, vos con Dijkstra puedes hacer dos cosas. En general decimos que con Dijkstra vos buscás. Nosotros dijimos, empezamos por el nodo A. Entonces lo que vamos a buscar es el camino mínimo desde A hacia todo el resto de los vértices. Entonces, en esta tabla, ¿qué información tengo? Tengo el camino mínimo de A a B, de A a C, de A a D, de A a E y de A a F. Tengo todos esos caminos. Toda esa información está en la tabla. Entonces, el enunciado te puede pedir aplicar Dijkstra a partir del nodo A, por ejemplo, y vas a encontrar esto. Pero por ahí el enunciado lo que te pide es encuentre el camino mínimo que va desde A hasta B. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que una vez que llegaste a B, ya podés frenar, digamos. No hace falta que sigas con F y con E. ¿Por qué? Porque ya llegaste de A a B el camino más corto. Entonces, con Dijkstra podés obtener un solo camino si querés. Cuando corta, corta. No sé Claro, si... vos pusiste el caso de E para poner, para ejemplificarlo, o sea, Sí, para ejemplificar, por ejemplo, ¿cómo Ah. hago? Justamente el ejemplo es, yo tengo esta tabla, ¿cómo hago para usar esta tabla? Bueno, quiero saber cómo llegar desde A hasta F. Bueno, te fijás, empezás de atrás, ¿sí? Empezás por F. Para llegar de A a F, termino por F, y antes de F fui a D, y antes de D fui a A. ¿Sí? Entonces ahí tenés que el camino es A de F, es el camino más corto de A a F. ¿Cómo hago para llegar a B?
Bueno, si empezás por B, si terminás por B, antes tuviste que pasar por C y antes pasaste por A. Entonces el camino más corto de A a B es este. ¿Sí? Esa es la información que te da la tabla, básicamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Pero ¿por qué una vez, si yo busco el camino de A a B, una vez que llego a B, ¿por qué tengo que frenar? ¿Por qué puedo frenar? Porque, bueno, justamente creo que les habló el otro día Nico algo de esto. Dijkstra es un algoritmo greedy. ¿Qué significa un algoritmo greedy? Un algoritmo avaro. Que siempre en cada paso que da, agarra el mínimo local que tiene. ¿Sí? Entonces, encuentra un camino corto, va por ese camino. No le interesa a los demás. No le interesa el resultado global. Le interesa el resultado local. Le interesa que acá en el paso donde estoy yo, darle el pasito más corto. ¿Sí? Nada más. Por eso una vez que llegaste a B, hiciste todos los pasitos cortitos, digamos, lo más corto posible. No hay posibilidad de que haya otro camino. Dijkstra es greedy, pero además encuentra la solución óptima. No todos los algoritmos greedy encuentran soluciones óptimas, pero en este caso sí. Un algoritmo greedy puede Pero encontrar soluciones óptimas, pero no siempre es el caso. me parece que lo había entendido al revés, entonces. ¿Qué cosa? Porque, o sea, como que la característica de ser un algoritmo greedy. Porque vimos una página que ejemplificaba, ¿viste? Ujú. Te mostraba visualmente cómo buscaba un punto en un laberinto. Sí, Y el greedy lo que tenía la característica es que se arriesgaba a ir a uno que podía ser el más claro, corto enseguida. sí, Pero el problema que generaba eso es que si tenía muchos obstáculos entre medio, terminaba recorriendo siendo un recorrido enorme y terminaba siendo el menos eficiente de los recorridos. obvio, Pero sí. este, en cambio, es muy seguro. Es chequeo todo lo que tengo más corto cerca, más corto cerca, más corto cerca. No me parece muy greedy, es como que está siendo muy seguro. Y después llega al menor de los Es que la definición de recorridos greedy posibles. es justamente esa. La definición de greedy es vos intentás minimizar tu local, no el global. ¿Sí? Da la casualidad de que el algoritmo de Dijkstra minimiza también el global, pero no siempre es el caso, por eso digo. Por ahí ¿Qué suena raro, local no sé. y global? Tu- tu pro- el problema global sería, por ejemplo, encontrar el camino mínimo de A todos los vértices. ¿Sí? Sí, Pero el problema local es cuando estás parado en A, tu problema local es llegar al adyacente. Vos, cuando estás parado en un vértice, no mirás el resto de los vértices con Dijkstra. Mirás solamente los adyacentes. ¿Sí? Y eso es todo lo que ves. Tu problema local es ese. Son mis adyacentes. Los demás no los claro, ves. pero si yo soy, o sea, si yo fuera greedy, y como lo estoy interpretando y por eso me confundo, lo que querría es no gastar tanto y obtener el resultado más rápido y más, ¿me explico? Porque yo lo que quiero es obtener mi No. resultado. Y me arriesgo a obtener el resultado. Claro. Si sos avaro, te arriesgás y vas a lo que te parece que es mejor. Vamos ahí. ¿Sí? Pero ser avaro quizás a veces te hace perder. El ejemplo más típico es tener algo así, mira. Suponete que tenemos algo así. Hagamos algo así, hagamos algo así. Está. Vamos a hacer una hermosa función chueca. Así se va a ver bien. Pero entonces, si me preguntan qué tipo de algoritmo es, o es un algoritmo gris, yo digo sí, es un algoritmo gris. Dijkstra es un algoritmo gris, sí. Pero suponete que vos tenés algo así. Tenés una función así. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer es. Voy a intentar buscar. Epa, de hecho, vamos a hacer así. Sí, no, está bien, hagamos eso. Voy a intentar buscar con un algoritmo greedy el máximo de esta función. ¿Sí? Entonces, mi algoritmo greedy va a empezar empieza por acá. Este sería el vértice A, empieza por acá. ¿Sí? Y va a empezar a buscar. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo greedy? El algoritmo greedy lo que ve es su problema local. Vamos a hacer un circulito que va a quedar más lindo. Ahí está. Mi algoritmo greedy empieza a analizar la función desde acá. ¿Sí? Pero salí. Ahí está. Empieza a analizar acá. Dice, yo quiero buscar el máximo. Entonces,
lo que voy a hacer es, voy a ir desplazándome hacia lo que yo conozco que es lo más grande. Me desplazo hacia allá. Esto sigue subiendo, me desplazo hacia allá, ¿sí? Y mira, sigue subiendo. Yo me sigo desplazando. ¿Sí? Me sigo desplazando. Me sigo desplazando. Y va a seguir desplazándose hasta cuándo. Hasta acá, mira, dice, llega hasta acá. Si me voy para allá, empieza a bajar. No, yo quiero subir, vamos para allá. ¿Sí? Y dice, mira, encontré el máximo. Si me muevo, voy a empezar a bajar, así que no, yo quiero subir nada más, no quiero bajar. Entonces, el greedy ve su problema local, dice, acá encontré el máximo. Si voy para allá, empiezo a bajar, si voy para allá, empiezo a bajar. No, este es el máximo, ¿sí? Pero cuando vos tenés la visión global del problema, la visión global del problema te muestra que en realidad vos acá tenías otro máximo, que es mucho más grande que este. ¿Sí? Bueno, máximo. Este es un máximo local. El algoritmo greedy te encontró el máximo local porque lo único que se fija es ir hacia lo inmediato más, más óptimo que tiene él, pero lo inmediato, ¿sí? Entonces él busca subir, quiero maximizar esto, maximizar. Y por hacer esto, se perdió que mucho más acá estaba el máximo real, digamos, ¿sí? Esa es la diferencia entre un algoritmo greedy y un algoritmo no greedy. El algoritmo greedy va a encontrarte el máximo local. Acá te da la casualidad de que el máximo local o el óptimo que encuentra Dijkstra, que digamos es un máximo local de última si querés, es el óptimo global del sistema. Pero nada más, no siempre se va a dar ese caso. Un algoritmo greedy te va a encontrar máximos locales o óptimos locales. Ok. Sí, básicamente esa es la diferencia entre un algoritmo greedy y un algoritmo no. Por supuesto, si este algoritmo greedy hubiese... El greedy es el, no sé, el verde y el otro es el lila. Sí. Por supuesto que si tu algoritmo greedy en vez de empezar acá como empezó, hubiese empezado por acá, ponele, hubiese empezado a subir para este lado y llegaba al máximo total, ¿sí? Al óptimo. Pero como empezó por acá, empezó a explorar las soluciones que a él le parecían mejor y terminó de explorar ahí. ¿Sí? Entonces, la performance de tu algoritmo greedy dependió de dónde empezaste a buscar la solución. Básicamente esa es la diferencia. No sé si quedó claro o si alguno todavía tiene. Pero sí, Dijkstra es un algoritmo greedy. ¿Cerramos Dijkstra? ¿Ya está? ¿Alguna Bien. duda? Podrías haber ido a F siguiendo a CBF y podías dejar también esa en vez de ADF. ¿Qué? Ah, sí, pero digamos, eso no lo íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque dijimos que reemplazábamos en la tabla cuando es menor, no cuando es menor igual. Si es igual, ¿para qué lo vas a reemplazar? Es más trabajo. El camino te iba a dar 4 igual, pero te iba a quedar más largo en cantidad de vértices, yo qué sé. Bueno. ¿Listo? Cerramos acá. Nos quedan recorridos nada más. Podemos hacer recorridos ahora y hacemos Kahoot y nos vamos si quieren. O si no, hacemos una pausa y hacemos después recorridos y después tenemos Kahoot antes. ¿Kahoot antes de qué? ¿Pausa y Kahoot? Bueno, hacemos pausa Kahoot y después hacemos BFS, DFS y topológico. ¿Sí? Hagamos así. Cerremos acá.